Entonces, bueno, el tema inicial es la parte esta de el movimiento armónico simple, ¿verdad? En el movimiento armónico lo que estamos haciendo es simplificando el modelo porque en un sistema en general no necesariamente va a estar ausente las fuerzas de fricción, ¿verdad? O no conservativas. Entonces, a eso se refieren con movimiento armónico simple. No van a considerar la parte de pérdida de energía. Entonces, el primer caso que se ve es el de una masa conectada con un resorte. Y pues tenemos que recordar lo que es la ley de Hooke, aunque la ley de Hooke en sí no es una ley universal, sino que es para ciertos materiales se llega a cumplir la relación que definieron, ¿verdad? Con el nombre de él. Entonces, eso pues a modo de repaso lo vemos acá, miren. Entonces, si ustedes notan aquí, necesitamos para hablar de la ley de Hooke lo que es una posición de equilibrio, que la vamos a entender que sería cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido, que es como aparece en esa línea verde ni continua. De ahí entonces alguien probablemente aplique una fuerza para pues estirar o comprimir el resorte, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo con este gancho rojo y esa es la fuerza aplicada. Y entonces vemos que el resorte tiende a estar en su forma no comprimida, ¿verdad? O su forma natural, podríamos decir. Entonces vamos a tener una longitud propia o una longitud del resorte, ¿verdad? Sin estirar, y luego podríamos tener un desplazamiento del resorte, ¿verdad? Si llega a estirarse o comprimirse. La azul representa la fuerza que hace el resorte mismo y la otra es la que yo estoy haciendo para mantener el resorte estático, ¿verdad? Quiere decir de que si yo dejo de aplicar esa fuerza en rojo, el objeto ya no va a estar en equilibrio. En este caso usted puede ver que si considera como sistema lo que es el resorte con el soporte que lo tiene, ¿verdad? Entonces solo tiene esa fuerza o sea, está en equilibrio, ¿verdad? Obviamente hay una fuerza aplicada en la pared, pero si lo hablamos en cuestión de trabajo, usted va a notar de que ese punto no se mueve. Ese punto que está conectado en el extremo izquierdo no se va a mover, y según lo que sabemos nosotros de trabajo, al no haber un delta X, no hay trabajo y no hay cambio en energía cinética. Básicamente lo que entra en juego en la cuestión de energía es la parte del resorte, ¿verdad? Y cuando lo suelta, entonces vamos a ver de que sí vamos a tener una fuerza neta, y esa es la que va a generar el movimiento. Y bueno, estamos viendo de que si el desplazamiento es positivo, la fuerza apunta hacia la izquierda, y si el desplazamiento es negativo, entonces la fuerza del resorte apunta hacia la derecha. Y bueno, eso hace característica de la gráfica que tal vez ustedes han visto, ¿verdad? De lo que es la ley de Hooke, perdón, de la fuerza que aplica el resorte. Lo otro, estamos viendo de que hay unas ciertas configuraciones ahí que le llamamos constantes, ¿verdad? Del resorte. Que esa nos dice entonces la resistencia, por decir así, del resorte a ser comprimido o estirado. Entonces, entre mayor es ese número, menor es la compresión, ¿verdad? O es más difícil llegar a comprimirlo. Entonces vemos de que si este disminuye, pues el otro aumenta, miren. Entonces tenemos una relación, podríamos decir recíproca, ¿verdad? Entre lo que es la constante del resorte y el desplazamiento. O sea, entre menor es la constante de resorte, mayor es el desplazamiento que logramos. Y al revés, pues igual. Al revés, va a decir, entre mayor es la constante, menor es el desplazamiento. Bueno, entonces eso es lo que tenemos de lo que es la ley de Hooke, ¿verdad?
Y si queremos saber el diagrama de fuerzas, aquí miren que lo que están haciendo es graficando la fuerza aplicada. Entonces, si usted hace un estira, ¿verdad? La fuerza en este caso es positiva, va para la derecha, ¿verdad? Pero recordemos que el otro tendría la misma magnitud pero en dirección opuesta. Entonces, si este es una recta, ¿verdad?, con pendiente positiva, vamos a tener que para la fuerza del resorte tendríamos una pendiente negativa y que entra en juego como la pendiente la constante del resorte. Miren, entre mayor es la constante, más cerca del eje Y está, ¿verdad?, que es lo que tiene de característica la pendiente de una recta. Y bueno, eso es entonces en cuanto pues al resorte. Bueno, entonces básicamente estamos diciendo que con la ley de Hooke la fuerza, aquí tendríamos por ejemplo la fuerza del resorte, aquí tendríamos X para nosotros estaría denotando lo que es ya el desplazamiento, y tendríamos entonces esta función lineal, es decir que la fuerza de resorte sería el negativo de la constante por X. Si lo escribimos como vector sería entonces de esta manera, o lo puede escribir así con el vector X unitario, ¿verdad? Entonces esa es bueno, este es el vector fuerza y esta es la función, va solo con la magnitud. Y bueno, entonces ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ya el modelo verdad? Si usted nota, entonces tenemos aquí la fuerza que sería solo la del resorte, ¿verdad? Si nosotros entonces incluimos este modelo así, estaríamos diciendo entonces de que aquí qué fuerzas estarían involucradas, ¿verdad? Entonces diríamos, bueno, aquí por ejemplo está la fuerza normal, ¿verdad? El peso y pues la fuerza del resorte está aquí, ¿verdad? Habíamos hablado que en este punto no hay desplazamiento, ¿verdad? O sea, hay fuerzas pero no genera trabajo, o sea que si tomamos el sistema masa-resorte, el cambio de energía solo se va a dar debido a esta fuerza, es la única que realiza trabajo. Este no y este no porque están en dirección perpendicular al movimiento. Entonces solo tendríamos la contribución de la fuerza de resorte para la energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues vamos a tener de que hay lapsos en los que la fuerza es máxima y otros en los que la fuerza es mínima o es cero, ¿verdad? Entonces cuando llega a la posición de equilibrio estamos viendo de que la fuerza es cero, ¿verdad? Y cuando llega a su máxima compresión o estiramiento, la fuerza entonces es máxima, solo que cambia el signo. Lo otro es de que, por ejemplo, hay un momento, podemos ver ahí, creo que anda más o menos aquí, ya se movió, creo que anda ahí, ¿verdad? En 25, es lo que le toma moverse desde la posición de que estaba, creo, ¿verdad? No voy a ver cómo estaba esto. Entonces aquí tenemos que, el viaje de ida y vuelta es el que toma 20, no, era más, ¿verdad? Era menos tiempo, aquí vamos a ver cuánto es. Ok, parece que es ahí, ¿verdad? 6.4 para hacer el viaje de ida y vuelta, según vi. No sé si ustedes lo vieron diferente. Pero hay algo característico en el tiempo, ¿verdad? Si el objeto llega a la misma posición después de todo el viaje de ida y vuelta, por decir así, ¿verdad? Ese tiempo es característico y van a ver de que es reproducible si ustedes siguen viendo el fenómeno por más tiempo. Entonces, de hecho, ese ya le vamos a dar una definición, ¿verdad? Que va a ser el periodo de oscilación. Bueno, entonces
Eso es lo que tendríamos, ¿verdad? En la sumatoria de fuerzas en X, entonces tendríamos que agregar la fuerza de resorte, ¿verdad? Y pues básicamente lo que es solamente la relación, ¿verdad? O la consecuencia de la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. Aquí tendríamos masa por aceleración, pero esto se suele escribir de esta manera, menos kx, que sería, recuerden que x para nosotros en este momento es ya el desplazamiento. Y aquí sería m por la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Entonces esto se suele despejar la parte de la derivada y nos queda entonces la segunda derivada, que a veces también se suele escribir de esta forma, más k sobre m y x. Entonces aquí queda una ecuación diferencial ordinaria que pues es necesario evaluar cómo resolverla, ¿verdad? Para poder saber pues la solución. O sea, en las ecuaciones usted sabe de que lo que busca en una ecuación lineal es un valor que cumpla la condición. Si nosotros tenemos a x más b igual a 0, lo que usted está buscando es un intercepto en y, ¿verdad? Pero aquí es diferente. Aquí lo que estamos buscando es una familia de funciones que cumplan las condiciones que nos den. Entonces, ¿qué condiciones necesitamos ahora? Bueno, vamos a necesitar saber, por ejemplo, cuál es la posición inicial de este objeto. Y también vamos a necesitar saber cuál es la velocidad inicial de este objeto. Sabiendo esos dos parámetros, vamos a revisar de que usted puede hablar ya no solo de una familia de funciones, sino de que puede llegar a hablar de la función en particular que está modelando el problema, ¿verdad? O en este caso el sistema masa-resorte. Entonces, hay algunas formas de hacerlo, ¿verdad? Hay algunas técnicas ahí de ecuaciones para poderlas resolver, pero también se puede hacer con consideraciones de energía. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando aquí que pues la energía es debido a la energía de resorte. Nosotros vimos en 100, ¿verdad?, que esa energía potencial se puede escribir en términos de 1/2 de k por x cuadrado. Esa sería entonces la energía derivada por la posición, ¿verdad?, del resorte, por el trabajo que haría el resorte al desplazar, en este caso, el bloque. Y la energía cinética la podemos escribir en términos de 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces, estas energías están asociadas ahí en nuestro problema de sistema masa-resorte. Bueno, de hecho, entonces, de aquí usted puede, con la definición de trabajo, ¿verdad?, que usted sabe que es el área bajo la curva de la fuerza por el desplazamiento en general, ¿verdad? Sí, usted puede integrar esa función y sabe que le va a generar una función cuadrática, que es la 1/2 de kx cuadrado que estamos viendo, que es al final esta de aquí. Usted sabe que si usted genera un desplazamiento máximo, entonces la energía potencial va a tomar un valor máximo también. Y si llegamos a la posición de equilibrio, entonces el valor de la energía potencial pues va a ser 0. Bueno, entonces aquí podemos ver lo que son esos diagramas en este caso del objeto, ¿verdad? De hecho aquí pues ya están incluyendo los dos, ya vamos a hablar del péndulo igual, ¿verdad? Pero en este momento, si quieren, solo enfóquense en el sistema masa-resorte. Entonces, si ustedes notan, aquí va perdiendo velocidad y de ahí entonces se está comprimiendo. Y podemos ver la gráfica, ¿verdad? La de la potencial que ya habíamos hablado. Y estamos viendo que la verde nos está diciendo cómo es la forma de la energía cinética, es decir, que cuando tenemos un mínimo en la energía potencial, usted va a tener un máximo en la energía cinética. Cuando tiene un mínimo en la energía cinética, hay un máximo en la energía potencial. Y lo otro que estamos viendo es de que hay varios modelos que se pueden ajustar a esta ecuación o a esta relación que tenemos hasta ahora, ¿verdad? La ecuación diferencial. Entonces, por eso es de suma importancia buscar una técnica o forma de poder saber cómo resolverlas o qué soluciones están ahí, ¿verdad?
Entonces, bueno, en cuanto a la energía, tenemos que la contribución es en potencial elástica, ¿verdad? Y la parte esta de energía cinética. Entonces, habíamos hablado de estas dos energías. Y bueno, si ustedes notan al inicio, cuando yo vengo y estiro el resorte y lo suelto, ¿verdad? Le estoy dando una energía inicial al sistema. Entonces, con esa energía que tenga el sistema va a empezar a generar el movimiento. Puede ser de que al inicio usted le dé un ligero empujón, por decirlo así, y le agregue, ¿verdad? Una rapidez inicial, no necesariamente siempre va a ser en cero, pero puede ser de que usted lo empuje, ¿verdad? O sea, lo estire y empuje y ahí usted genere lo que es no solamente energía cinética inicial, sino que, o sea, no solamente potencial inicial, que es la que tendríamos siempre y cuando esté estirado el resorte o comprimido, sino que también energía de movimiento. Entonces, bueno, aquí la energía es constante, estamos trabajando lo que es movimiento armónico simple. Entonces vamos a considerar no fricción y la energía es constante. Entonces por eso de hecho estamos viendo que en las gráficas tenemos complementariedad, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de energía, porque la energía es constante. Aquí, bueno, una forma en la que sugieren resolver esta ecuación diferencial es con el objetivo de calcular x, ¿verdad? Recuerden que todo esto está en términos de la variable x, entonces la función es la x de t, ¿verdad? La función de posición con respecto al tiempo. Esa es la pregunta que se quiere resolver aquí en este momento. Entonces lo que se puede hacer son algunos despejes, recordando que este, por ejemplo, sería el cuadrado de la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces podemos multiplicar 2 a ambos lados, nos va a quedar aquí 2e, y puedo dividir por m para que me quede entonces b cuadrado, que sería este de aquí, miren. Y de ahí entonces tendríamos aquí k sobre m por x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de hecho, pues, no, perdón, en el primero sí, ahí está bien. Entonces ya hicimos la división y vamos a despejar para lo que es la velocidad. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, de que dx sobre dt todo al cuadrado sería igual entonces a k sobre m x a la 2 menos 2e sobre m, ¿verdad? Entonces ahí podemos nosotros, no, perdón, tendría que ser signo opuesto, porque si muevo este nada más, quedaría entonces menos k sobre m. Bueno, entonces podemos factorizar aquí, por ejemplo, este término 2e sobre m. Aquí tenemos 2e sobre m y factorizado nos quedaría entonces 1 menos k sobre 2e por x a la 2. Y aparte, como estoy despejando para este dx dt, tendríamos aquí entonces la raíz de todo esto. Bueno, aquí vamos a simplificar un poco la expresión para poder entonces llegar a pues facilitar un poco el cálculo de la integral, ¿no? Entonces vamos a definir dos constantes, miren, A1 y A2. Entonces A1 va a ser la raíz de 2e sobre m y la otra va a ser k sobre 2e. O sea, todavía no va a tener mayor significado para nosotros eso. De hecho, pues ustedes van a ver en el texto esta constante le dan un nombre, ¿verdad? Que es la frecuencia angular o el omega 0 cuadrado. Pero bueno, aquí vamos a trabajar así solo para llegar a la conclusión de la solución, ¿verdad?
Entonces tendríamos aquí que una vez haciendo las simplificaciones, entonces tendríamos aquí que esto es A1, se separan estas dos raíces y le queda la raíz de todo esto, y eso, este se convierte en 1 menos A sub 2 por X a la 2, ¿verdad? Entonces ahí lo que podemos hacer es algo que se llama separación de variables, es decir que vamos a dejar todo lo que tiene X aquí, miren, aquí sería este al cuadrado y aquí un dt, y vamos a dejar entonces el a sub 1 aquí. Ok, entonces ya con esto entonces ya tenemos una despejada las integrales, ¿verdad? Aquí sería de ver una forma de cómo integrar esa raíz. Entonces, si ustedes notan, por ejemplo, al trabajar con esta relación, si definimos nosotros, por ejemplo, que coseno del ángulo es igual a la raíz de 2 de x, al elevarlo al cuadrado, usted va a tener x cuadrado y a 2, que es lo que tenemos aquí, miren. Entonces lo voy a colocar, si nosotros elevamos este al cuadrado, usted va a tener aquí a sub 2 y x cuadrado, que es lo que tenemos ahí dentro del radical. 1 menos coseno cuadrado, eso es equivalente a seno cuadrado. Y la raíz entonces me queda seno del ángulo. Si derivamos aquí esta parte, ¿verdad? Nos quedaría menos seno del ángulo por la derivada, y aquí la raíz de a sub 2 por dx. Entonces ya con esto usted ya puede tener pues el despeje, ¿verdad? En términos de esta nueva variable, es decir, tendríamos menos seno del ángulo de θ sobre raíz de a2, y abajo dijimos de que era seno del ángulo, y aquí habíamos dicho que era a1 por dt. Entonces se cancela seno del ángulo, le queda de θ y le puede quedar aquí el negativo de a1 raíz de a2 por el dt. Y aquí pues ya podemos integrar, ¿verdad?, a ambos lados. Y por ejemplo puede ser de un tiempo 0 a un tiempo t, y el otro pues sería de un tiempo θ, ¿verdad? θ sub 0, digamos, a un ángulo θ. Entonces aquí nos va a quedar θ menos θ 0, y aquí nos va a quedar entonces menos a1 raíz de a2 por el tiempo, ¿va? Bueno, entonces revisemos quién es a1 y raíz de 2. a1 y raíz de a2. Entonces a1, por ejemplo, estamos viendo que es la raíz de 2g sobre m. Aquí usted tiene 2g sobre m, la raíz, y la otra sería la raíz de k sobre 2e. Aquí sería k sobre 2e. Al multiplicar esto, noten de que se cancela el 2e, nos queda la raíz de k sobre m, y esta es la que nosotros vamos a definir como omega 0 o frecuencia angular, ¿verdad? Entonces este va a ser como una constante que va a aparecer o que vamos a necesitar calcular cuando hablemos de oscilaciones. Y bueno, recuerde que en este caso coseno de θ es igual a la raíz de esto. Entonces si usted quiere despejar, porque nuestro objetivo es hablar de x de t, ¿no? Entonces x de t en este caso es nuestra prioridad para poder resolver la ecuación. Ya con esto usted diría, bueno, θ menos θ 0 sería entonces la parte esta del, lo podemos escribir en términos del coseno inverso, ¿va? Entonces despejando para θ, el otro es una constante, recuerde, ¿va? θ 0 es un número ya. Entonces tendríamos aquí que, aquí tendríamos ya menos omega 0 t más θ 0, ¿va? Pero en la notación usual que colocan en los libros, a ese le ponen esta expresión, es decir, que vamos a decir de que θ 0 va a ser ese ángulo, para que quede como salen los textos. Y con este entonces usted tendría el coseno inverso de raíz de 2x, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí entonces, y en este caso tendríamos coseno inverso
de raíz de A2x igual a menos omega 0 más phi. Entonces aquí pues podemos pasar coseno al otro lado por las cuestiones de funciones, ¿verdad? Aquí tenemos raíz de A2x y aquí le quedaría entonces coseno. Y recuerde que en las funciones coseno, la función coseno es par. Usted puede tener coseno de teta y va a ser igual a coseno de menos teta. Aquí lo podemos cambiar y reescribirlo de esta manera. Y bueno, raíz de A2 sería este K sobre 2, K sobre 2e. Bueno, entonces aquí tendríamos que X sería, no creo que sería al revés, ¿va? Raíz de 2 sería 2G sobre K. Creo que sería así, 2G sobre K y aquí tenemos coseno de toda esta función. Entonces miren que ya llegamos a describir lo que es la función coseno, perdón, la función x de t en términos de esta función periódica. Entonces ahí pues estamos viendo que la raíz de 2e sobre k es una constante, ¿verdad? Y pues en este caso ya vamos a ver de que ese se puede, bueno, de hecho con la parte de energía lo podemos ver así. Miren, en el momento que usted suelta, digamos que usted estamos por ejemplo en el caso ¿verdad? De que usted viene y aplica una fuerza y de ahí lo quiere soltar, ¿verdad? Digamos. Entonces en ese momento la velocidad inicial sería 0 y tendríamos una fuerza que aplica hacia la izquierda. Eso haría que el objeto acelere hacia la izquierda y pues acelere en esa dirección, ¿verdad? Pero según lo que podemos ver acá, miren, ¿qué podemos hablar acerca de la fuerza? Dijimos de que conforme se va moviendo hacia la posición de equilibrio, la fuerza se va a hacer pequeña, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que tenemos entonces es que en la parte inicial, la energía sería básicamente energía potencial gravitacional. Entonces aquí tendríamos que E sería igual bueno, que U sería igual a E, ¿verdad? Pero ¿en qué momento, verdad? ¿O en qué posición? Vamos a hablarle entonces de que cuando X está en un valor A, digamos, entonces la energía es igual a E. Entonces aquí tendríamos un medio de K por A cuadrado igual a E. Entonces si despejamos para A, usted ve que es el 2E sobre K la raíz. Entonces para nosotros es una constante, ¿verdad? Es decir, que A coseno de todo esto es nuestra función. Ahora, si bien es cierto la solución nos dio coseno, ¿verdad? Miren que tiene un parámetro aquí que puede hacer que la función no necesariamente solo sea coseno, ¿verdad? Sino que al tener ese parámetro phi, puede ser de que esta función al final sea en realidad solo una función seno. Entonces usted lo que tiene que entender es que esto es una función senoidal, o sea que puede ser cosenos o senos. De hecho, si usted nota esto, coseno de omega t es una identidad trigonométrica donde tiene funciones coseno y función seno. Pues en realidad no es que solo coseno del ángulo puede tener. Bueno, entonces de aquí, de esta forma, entonces nosotros ya evaluamos nuestra función. Ya tenemos entonces cuál es la solución, ¿verdad? Que andábamos buscando. Y aquí pues podemos agregarle estos parámetros, miren. Lo que es el coseno, el x de 0 y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso entonces nosotros vamos a, por ejemplo, les decía que, bueno, al final nuestra función es x de t igual a coseno de omega 0 menos phi. Y si usamos, por ejemplo, la relación de coseno de u menos b, entonces hablábamos de que aquí teníamos una serie de funciones seno y coseno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, usted va a tener A para todo, ¿verdad? Entonces,
quedaría A coseno de este, ¿verdad? Coseno de phi más A seno de este por seno de phi. Miren que al final es una serie, una combinación de seno y coseno. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted evalúa x de 0? Bueno, eso ya está en el video, ¿verdad? Entonces x de 0, usted nota de que seno de 0 es 0, ¿verdad? Coseno de 0 es 1. Le queda entonces de que x0 es igual a coseno de phi. Haciendo lo mismo, solo que para la velocidad, o sea, tendría que derivar esto, de ahí evaluarlo en 0 y igualarlo a v0, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, usted va a encontrar de que pues v0 va a ser igual a, ya les digo, v0 sería igual a, creo que era, mejor voy a dar la derivada para tener idea. Aquí x' de t sería igual a este, ¿verdad? Menos omega 0 a seno de omega 0 coseno de esto, y aquí sería más a omega 0 coseno. Entonces estamos hablando de que es 0, ¿verdad? Todo esto se hace 0, coseno de 0 se hace 0 y queda entonces b0 igual a omega 0 seno de phi. Ok, entonces si despejamos para a seno de phi y elevamos al cuadrado a ambos lados, vamos a obtener esta relación, ¿verdad? Que a cuadrado es igual a x sub 0 cuadrado más b0 cuadrado sobre omega 0 cuadrado. No sé si lo notan, ¿va? Si yo dejo esto despejado y dejo este despejado, me queda b0 sobre omega 0 a seno de phi. Si le vamos al cuadrado a ambos y lo sumamos, aquí me queda a cuadrado y con eso tenemos nuestra constante, ¿va? También con la cuestión del si dividimos, podemos encontrar el tangente de phi, y sería, por ejemplo, sería este primero, que sería omega 0 sobre b0 sobre x0. Entonces ese sería el ángulo, ¿verdad? Una forma de cómo calcular el ángulo. Entonces ya con esto, ahí hay que aclarar, ¿verdad? Que esto es con las condiciones iniciales que nos den, ¿verdad? O sea que ya con eso usted puede decir, bueno, ya tenemos x0, ya tenemos b0, ya podemos calcular eso. Omega 0 sería con la raíz de k sobre m. Y de esa manera ya obtiene a, ya tiene phi y ya tiene la forma de la función, ¿verdad? El a coseno de omega y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, de esa manera entonces ya tenemos la solución y podemos entonces pues ya analizar el movimiento. Entonces, solo resumiendo acá ya para terminar, estamos diciendo entonces de que hablando en términos de fuerzas, tenemos que la fuerza es máxima en los extremos derecho, ¿verdad? Y izquierdo, así como se muestra en este momento, y de ahí entonces en este. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, en ese momento la velocidad va a ser 0, pero la aceleración va a estar en la dirección de la fuerza neta. En este caso es hacia la derecha, en este caso, y en el otro hacia la izquierda. Entonces, cuando está la compresión, va a ser positiva la aceleración. Cuando esté entonces la elongación, va a ser negativa. Eso en cuanto a la aceleración, ¿verdad? Y la velocidad va a ser 0. ¿Qué pasa entonces cuando llega a la posición de equilibrio? La fuerza es 0, ¿verdad? La fuerza es 0 y pues al ser la fuerza 0, la aceleración también. Eso no quiere decir de que se va a detener, sino que recuerden que ese objeto ya va con una cierta rapidez y va a seguir moviéndose. En ese instante básicamente se mueve a rapidez constante, pero solo es un instante nada más. De ahí vuelve a acelerar. Entonces, en ese momento la velocidad va a ser máxima, la aceleración es 0 y la fuerza es 0. ¿Qué pasaría en cuanto a energía? Bueno, lo que vimos acá, ¿verdad? Tenemos que en la posición de equilibrio la energía potencial es 0, pero la energía cinética es máxima. Y en los valores extremos la energía potencial es máxima,
pero la energía cinética es mínima. Entonces, bueno, esos son algunos criterios que hay que conocer.